Capítulo 14. Lo que ustedes los mortales llaman ego. La verdadera realidad trasciende toda lógica, pensamiento y verbalización. Más allá del pensamiento y el lenguaje está lo que conecta con el ser y con la vida plena de sentido. Cada uno de nosotros es un sentimiento y existe un estado de conciencia desde el cual se dialoga con el mundo y todo adquiere significado. El lunes en la sesión de meditación con mi grupo, todos sentimos una luz blanca y dos de nosotros nos conectamos con el diálogo con el mundo. Un ruido contestaba un deseo y una pregunta. El trinar de un pájaro respondía a una ilusión y el ladrido de un perro una sensación corporal. Ningún lenguaje puede describirlo, y cualquier lenguaje puede llegar al sinsentido total, el sentimiento de unión con el mundo jamás. Así me preparé para la sesión del miércoles. Iba a ayudar a operar a 3 amigos, S, su novia M y su exesposa S, a los que había invitado a recuperarse en mi casa de Coyoacán, e iba a preguntarle al hermano acerca de la película que S quería hacer. El miércoles en la mañana me introduje, de nuevo, en el estado de sincronicidad y de nuevo supe que existe un estado de conciencia en el que se establece un diálogo con el mundo en el que cada sonido, gesto, movimiento, cambio de coloración y textura de las nubes tiene un significado total. Como siempre, tuve que percatarme de las pruebas que el mundo me impone y llegué a la casa de Pachita con la sensación de haberlas pasado satisfactoriamente. Me encontré con R y sus amigos y penetré al recinto. Alrededor de 100 gentes esperaban en el patio y me enteré que esa tarde habrían 50 consultas y más de 20 operaciones. Un nuevo ayudante estaba en la puerta y la forma en la que controlaba la entrada de la gente me pareció muy eficaz. D cuidaba la cortina del recinto y me pidió esperar antes de entrar. Me senté en una mesa a meditar y a los pocos minutos penetré. El hermano recibía a la gente con su acostumbrada ternura y de nuevo me percaté de su ilimitada capacidad para estar completa y absolutamente con cada enfermo. Faltaban más de 40 consultas antes de iniciar las operaciones y la cortina de los altares estaba descorrida y el cuerpo de Pachita sentado en una silla adyacente a las flores, las estatuas y las pinturas de Cuauhtémoc. Por alguna razón no me atrevía a acercarme al hermano y cuando lo hice tampoco me atrevía a saludarlo. Dentro de mí existía la sensación de timidez más grande que he experimentado y al preguntarme el porqué de ella no encontré contestación. Por fin, le pedí al licenciado B, bálsamo, y después de untarme la nuca, los brazos y el cabello con él, saludé. En nombre del Padre yo te saludo. En el mismo nombre yo te respondo. Me contestó el hermano. ¿Cómo ha estado mi muchachito? Pues ya bien, respondí. ¿Qué cosas nuevas ha encontrado? La luz ya está de nuevo con nosotros, contesté sintiéndome un poco superficial. En realidad lo que había visto era el diálogo del mundo con la conciencia, y mi preocupación de los días pasados era entender el nivel de conciencia en el cual se estimulaba la sincronicidad. Pero eso no lo dije, y solo hablé de la luz. Esta última la había visto venir para todos, y no únicamente para mí. El hermano me miró fijamente, y me respondió algo que me dejó triste e inseguro. ¿Qué acaso la luz va y viene? ¿Qué acaso estamos jugando? Pensé que el hermano no había entendido que yo me refería a la victoria de la luz para todos, y no solamente para mí, pero también supe que su admonición era justa y necesaria. Los enfermos venían y se iban, y cada uno recibía su receta y diagnóstico. Me impresionó observar que todos ellos llegaban con un huevo, y que éste le era entregado al hermano para realizar una limpia. Esta última era similar en ejecución a la que yo había visto realizar a don Lucio. Consistía en una serie de movimientos del huevo alrededor del cuero cabelludo que semejaban la configuración de algunas estructuras cerebrales como el hipocampo. Después de cada limpia el huevo era tirado en un basurero, y el enfermo recibía un frotamiento con bálsamo. No puedo describir todos los casos, y solo hablaré de los que más me impresionaron. Un niño de 8 años entró solo al recinto y se acercó al cuerpo de Pachita. «Tengo ganas de morir», le dijo con voz apagada. El hermano lo miró un instante a través de los ojos cerrados de Pachita y con su movimiento peculiar de cabeza. Por fin, lo acercó así y le dijo que debía querer a su mamá y que su papá regresaría pronto. Le dijo que su padre había ido a conseguir unos denarios para mantenerlo a él y al resto de su familia. «No te preocupes», continuó, «él te quiere mucho y pronto regresará». ¿Qué otra cosa te sucede? El niño habló de una dificultad para controlar sus esfínteres, y el hermano, al reconocerle el bajo vientre, consideró que era necesario operarlos.
Debe existir algún componente o proceso común y compartido no solamente de los fenómenos de conciencia, sino también de la enfermedad corporal. Ese día, por lo menos el 40% de las consultas fueron de alteraciones emocionales. Gente venía y se iba quejándose de infidelidades, celos y abandonos. Pensé que desperdiciaban al hermano y que éste debía utilizar su tiempo en cosas más importantes, pero obviamente él no compartía mi opinión. Trataba a una mujer quejándose de la infidelidad de su hombre con la misma intensidad y atención que la que ofrecía a un cáncer considerado incurable. Cuando se le pedía ayuda para hacer retornar al marido irresponsable, pedía el nombre del fulano escrito en un papel y prometía visitar a los interesados para resolver el abandono. Una mujer ciega y anciana penetró al recinto y el hermano la reconoció inmediatamente. La abrazó colocando los brazos de Pachita alrededor de los hombros de la viejita y oyó sus quejas. Ya no veo, le decía entre sollozos, mi cuerpo está débil y no me puedo acostumbrar a la falta de visiones y encuentros. Mi cariñosa niña, le respondió el hermano, lo que sucede es que en tu vida viste mucho y ahora has penetrado en una nueva etapa. Ten paciencia que yo le pediré a mi padre bendiciones para tu vejez. Acompañé a la anciana a la salida y al regresar el hermano me contó que esa mujer había sido una gran médium y había tenido mucho dinero, pero ahora se había quedado sin lo primero y sin lo segundo. Pensé que los talentos psíquicos requerían de un cuidado extremo y no me pude imaginar a Pachita perdiendo su capacidad curativa. Era como una luz enviada desde arriba y ninguna alteración corporal podía apagarla. Si se iba era por error, abandono e irresponsabilidad. Las operaciones se iniciaron con los casos de ojos. Un muchacho joven, completamente ciego, entró acompañado de su mujer, se le sentó en la misma silla que antes había ocupado el cuerpo de Pachita y se le intervino con el cuchillo. Era muy impresionante ver cómo la hoja metálica raída por el tiempo penetraba en la delicada joya de los ojos. Nunca vi manifestaciones de dolor durante las operaciones de ojos y el caso del muchacho no fue a excepción. Mientras el cuchillo penetraba y giraba en el interior de los globos oculares, el joven se mantuvo tranquilo y quieto. Como siempre, después del cuchillo, se probó el alcance y la finura visual utilizando una lámpara. Luego, el hermano introdujo su pulgar entre la pared interna de la órbita y la externa lateral del ojo. A pesar de todo lo que había visto, me quedé atónito tratando de entender cómo aquel dedo gigantesco podía caber espacio tan reducido. Después varias operaciones de ojos, un muchacho joven y sordomudo ocupó la cama de operaciones. El hermano no me había permitido ocupar mi lugar acostumbrado junto a la ventana y frente al cuerpo de Pachita y trabajaba a su lado en una posición incómoda. El caso era complicado, porque no había forma de saber si la intervención era o no un éxito. El cuchillo fue introducido en el oído derecho y penetró 5 centímetros en él. El hermano susurró que tenía que alcanzar el caracol del oído interno para abrirlo. Yo decidí tocar las cejas del muchacho para detectar algún movimiento que me indicara una respuesta al sonido. No lo pude hacer desde la posición que ocupaba y le pedí al hermano permiso para ocupar el lugar de la ventana. Accedió y empezamos a hablarle al sordomudo. Su mundo es muy diferente al nuestro, dijo el hermano. Inclusive si logro abrir el caracol, el sonido no será reconocido como tal, sino como otra sensación. Después de varios minutos noté que la ceja se movía en el instante en el que llamábamos al muchacho, y allí concluyó la operación. Mientras traían al siguiente paciente aproveché para preguntarle al hermano, ¿tienes amigos? Claro, me contestó, todos son mis amigos. Pero, insistí, ¿tienes amigos? Bueno, mi séquito me acompaña. Cuitláhuac está a mi lado, y el resto de mis compañeros de reinado me ayudan. En ese momento entró M, tenía un dolor terrible de cabeza y se sentía mareado por tanta gente y problemas. Hermano, le dijo con voz fuerte, ya no aguanto tanta gente. Mira mi pequeño, no te desesperes. M, no está hecho para multitudes, nos dijo el hermano y a mí más tarde. Se desorganiza y le da dolor de cabeza. Yo tampoco me sentía muy tranquilo. Le había prometido a ese preguntar acerca de la posibilidad de filmar una película acerca de Pachita utilizando como base este libro, y no encontraba la forma de plantear la petición. Por fin me atreví y le dije al hermano que haría lo que él aconsejara. Si consideraba adecuada la película, colaboraría en ella, y si no, no lo haría. Mira, Jacobo, me contestó con seriedad, la finalidad es comercial y no hay inocencia.
Le agradecí la claridad y acepté su decisión, y a partir de ese momento me sentí tranquilo. La siguiente paciente fue una mujer que se quejaba de dolores abdominales. Me dijo que la paciente venía acompañada de una vidente y que sería interesante preguntarle. No sé cómo supo que era vidente y noté que su actitud cambiaba. Seguramente se sentía observado, y eso le hizo comportarse con mayor seriedad que la acostumbrada. La mujer se recostó en la cama y el hermano auscultó el vientre. ¿Ya te han operado, verdad, mujercita? A la mujer le habían extraído la matriz y una cicatriz enorme era la constancia del atentado. La medicina moderna es una carnicería, comentó muy serio el hermano. Los doctores no tienen empacho alguno en violar lo más sagrado del feminismo y extraen la matriz de la mujer como si fuera una muela careada. Jamás se debería hacer tal barbaridad, es un atentado en contra de la vida y de la posibilidad de procrearla. Es que tenía cáncer, contestó la mujer. ¿Qué cáncer ni qué 8 cuartos? El cáncer está de moda y cuando los médicos no saben algo dicen que es cáncer y se atreven a hacer estas barbaridades. Se han especializado, continuó, y ya no recuerdan que el cuerpo trabaja como una unidad, por eso muchas veces no saben lo que hacen. La mujer se quejaba, mientras el cuchillo abría su vientre. Yo le sostenía la mano, mientras tanto, y acariciaba su frente intentando disminuir el dolor. Por otro lado, muy serio, le pasaba algodones al hermano. De la herida, la mano de Pachita extrajo un tumor, después de lo cual me pidió que saturara. Como siempre, coloqué un algodón empapado en alcohol sobre la herida y mis manos encima. La apertura se cerró casi instantáneamente y se apresuró a vendar a la mujer. Curioso, le pregunté a la vidente lo que había percibido, y me contestó que una luz dorada había flotado sobre el cuerpo de la enferma y nos había rodeado a Pachita, seguido de y a mí. Después de salir, el hermano nos confesó que la descripción lo había decepcionado. Una verdadera vidente, nos dijo con intensidad, dice, en nombre y por gracia de Dios veo, y describe lo que ve, y no solo dice una luz dorada. En ese momento, M volvió a entrar más molesto que antes. Una señora, dijo, quiere que la atiendas, y no está apuntada e insiste demasiado, y a mí ya me colmó la paciencia. Ay, mi querido pequeño, le contestó el hermano, cuando aprenderás a perdonar y a tener paciencia. Recuerda a Jesús. Cuando caminaba cargando la cruz en dirección a su muerte, un hombre se le acercó y sin importarle su sufrimiento le pidió ayuda para calmar el suyo propio. Jesús lo miró entre su propia sangre y lágrimas y le dijo, curado seas. ¿Me habéis entendido? A pesar de su propio sufrimiento y en el último instante de su vida, Jesús era capaz de dar, y eso era lo que hizo. La descripción del hermano me impresionó y creí ver imágenes de un remoto pasado. Jesús era capaz de salir de su propio cuerpo y curar otro aún en las peores condiciones personales. ¿De dónde sacaba la capacidad de concentración o qué poder inmenso tenía sobre la energía y sobre entidades dedicadas a curar? El nivel del hermano y el del propio Jesús era ilimitado, y la interfase que había entre ellos y la materia era como una membrana capaz de ejecutar las más inconcebibles maniobras. El siguiente enfermo tenía un tumor cerebral que le producía un temblor constante de brazos y manos. Cirujano de profesión, el hombre de unos 60 años ocupó la cama. Mira, Jacobo, me dijo el hermano, este hombre es un magnífico médico, y hoy vamos a rogar para devolverle el control a sus manos. Mi dulce pequeño, le dijo el hermano al médico, vamos a ayudarte para que puedas operar de nueva cuenta. ¿En dónde está tu mal? En el lóbulo parietal derecho, contestó el médico. ¿Nos vas a decir lo que hacemos?, le pidió el hermano. Tomé la mano del hombre y oí la descripción más extraordinaria. Acabas de trepanar mi cráneo. Ahora estás apartando mis meninges. Ahora penetras mi cerebro. Ahora cierras la trepanación y la herida de mi cuero cabelludo. Vendó la cabeza del médico y este preguntó si ya podía operar. Claro, mi pequeño, ya lo puedes hacer y siempre habrá un hermano que te acompañe. Ojalá se le quite el miedo, nos dijo el hermano más tarde. Orgánicamente su problema está resuelto. Solo falta lo emocional. Súbitamente volteó a verme y me dijo algo muy extraño. Jacobo, cuando tengas un estetoscopio de oro macizo, sabrás lo que es Dios. El siguiente paciente era un anciano que tenía un problema prostático. Le ayudé a acostarse boca arriba y mi cuerpo fue recorrido por un escalofrío cuando me di cuenta lo que el cuchillo hacía.
La mano izquierda de Pachita sostenía el pene del hombre, y con la derecha introducía el cuchillo a través del orificio urinario del mismo. La hoja del cuchillo tiene una longitud de aproximadamente 15 centímetros, y yo solo veía 3 o 4 fuera del pene. El resto había penetrado en el mismo en forma imposible. El hombre no se quejaba, y parecía no sufrir dolor. Con la máxima atención observé los giros, movimientos y traslaciones del objeto metálico dentro del pene, y sudoroso rogué, porque jamás tuviera un problema en la próstata. El hermano pareció escuchar mis pensamientos, y me dio el remedio para mantener una próstata en perfecto estado de salud. El siguiente paciente fue Che, un muchacho judío proveniente de Canadá. Tenía poliomielitis y parálisis total de la cintura para abajo. La había sufrido en edad temprana, y sus hombros, pecho y brazos se habían hipertrofiado por el uso continuo de muletas. Lo acostamos boca abajo, y le descubrí la espalda alzándole la camisa. El hermano me hizo palpar la columna vertebral, y noté que estaba desviada junto a una cicatriz. Jacobo, pregúntale cuándo lo operaron. Traduje que cuando era niño, y que la finalidad había sido permitirle estar cómodamente sentado en una silla de ruedas. El hermano abrió la espalda, y, mientras injertaba huesos en la columna Che, me apretaba la mano derecha. Casi grité más que él sintiendo una inminente fractura de mis dedos. El poder de la mano de Che, junto con su desesperación, lo hacían apretar con tanta fuerza que aún ahora cuando escribo siento dolor. Después, una viejita delgada y muy corta de estatura ocupó la cama. Su cabello completamente plateado y su complexión diminuta hicieron lanzar al hermano exclamaciones de ternura. Mientras yo le sostenía la mano a la anciana y él abría el abdomen de la misma, lo oí pedir por ausencia de dolor. «Padre mío», susurró el hermano, «concédeme que no le duela, te suplico que no le duela». Me tomó la mano y me la introdujo al abdomen. «Siente, Jacobo, siente». Había una pequeña bola palpitante. Parecía un diminuto corazón localizado en una parte imposible del cuerpo. «Está palpitando», dije sin poder contenerme. «Así son los tumores malignos», me contestó el hermano. «Están vivos y palpitan». «Hermano», le dije al final de la operación, «yo quisiera ver todo lo que haces, y no soy capaz más que de percibir un cuchillo y la mano de tu materia». «¿Cómo podría ver más?» «Si yo le pidiera a mi padre», me contestó, «verías. Pero no podrías dormir en la noche». «Vas muy bien, Jacobo, ten paciencia. Tu libro es corregido, y tu visión también lo será, pero debes ir poco a poco». La siguiente paciente fue ese, la acostamos boca arriba, y el hermano le abrió el bajo abdomen. La mujer chillaba de dolor, y casi aullé cuando el hermano sacó una esfera oscura que había crecido junto a su sexo. «Esto es el precio que hay que pagar por el placer desmedido», comentó el hermano. Le traduje la observación a ese, y ella pareció comprender su significado. Al día siguiente, recuperándose en mi casa, me contó, y yo también comprendí. Había vivido en Tepoztlán, y después de algunos meses visiones y más extraños mensajes había empezado a recibir. Veía duendes, y máquinas flotantes, y ovnis, y extraterrestres. Absolutamente confusa, había buscado a alguien que la pudiera ayudar, y en California conoció a Pepe. La invitó a vivir en su instituto en Nueva York, y durante 2 años participó en una serie de experimentos psíquicos tendientes a establecer una comunicación directa con seres extraterrestres. Pepe la sometió a cientos de trances hipnóticos y la convenció de que su misión en esta vida era ayudarlo a él a preparar el aterrizaje masivo de extraterrestres. Poco a poco ese fue penetrando en la mente de Pepe, y este la colocó en un estado de dependencia total. La mente de ese dejó de pertenecerle a ella y empezó a ser considerada propiedad exclusiva de Pepe. Después de 2 años de experimentación, ese dejó de entender la razón de su aparente misión y desconfió de todo lo que ocurría. Por fin, un día huyó. Ese se dedicó al placer en un esfuerzo desesperado por encontrarse, y el tumor en su bajo vientre era el resultado. Después pasaron a M, y a SM tenía dolores muy intensos de espalda, y el hermano le injertó varios huesillos tratando de crear una estructura ósea que fortaleciera la columna. Ese, su novio, había sido operado de su oído derecho, pero su sordera continuaba. Asistía a la operación, y el hermano lo hizo acercarse a ver el injerto óseo. M soportó valientemente la intervención, y S se enteró de que su sordera continuaba por una mezcla de falta de fe e impaciencia. Al terminar con M, el hermano invitó a S a una nueva intervención, pero él se negó con temor.
Cuando nos quedamos solos, el hermano me dijo que me contaría la vida de Pachita. Algún día lo haré, y sabrás lo que los mortales como ustedes llaman ego. Aquí en la tierra, los mortales necesitan aire, y agua, y alimentos, y deben ser proporcionados. La siguiente enferma interrumpió el monólogo. La operación que se iba a practicar en ella me dejó atónito, y logró sorprender a una M, quien la presenció al lado de A. Una mujer bondadosa penetró al recinto acompañada de su hija. Los médicos le habían detectado un tumor maligno en un pecho, y se lo habían amputado. Ahora el hermano vio que un pulmón debía ser injertado, y todos nos prepararnos para la operación. Era la última operación por ser la más compleja y larga. Tomé la mano de la mujer y le acaricié su frente, mientras el cuchillo de monte abría una incisión gigantesca en el costado derecho de la mujer. Se oyó un sonido parecido a un escape de aire, y, enseguida, la mano de Pachita extrajo un tejido membranoso y violáceo. Tomé de la mesa adyacente a su silla un paquete de papel aluminio. De nuevo, no supe quién había traído el paquete ni cómo apareció en la mesa. Contenía un pulmón enrollado en sí mismo. El hermano colocó uno de sus extremos en la incisión y me pidió que sostuviera el extremo libre. Su consistencia era suave y esponjada. Lo sostuve con dificultad temiendo que resbalara de mis dedos, y me acerqué a la herida. El cuchillo estaba colocado en ella, y la mano de Pachita lo sostenía. No había otro instrumento, y a pesar de ello algo empezó a jalar el pulmón. Lo veía deslizarse hacia el interior del cuerpo, y mi mano siguió el movimiento. De repente el tejido desapareció en el interior del cuerpo, y la herida se cerró frente a mis ojos sin dejar rastro visible aparente. Le dije a la mujer que todo había terminado, pero estaba equivocado. La mano de Pachita tomó el cuchillo, y lo acercó a la garganta de la mujer. Con un movimiento seguro lo introdujo a 5 centímetros por debajo de la garganta. Se oyó un chasquido, y el hermano me preguntó si lo había oído. Claro que sí, le contesté. ¿Qué era? Me preguntó. El pulmón. El hermano se rió a carcajadas. El pulmón no está adelante, Jacobo. La tráquea. Corregí apenado. Claro, contestó, eso fue la tráquea. Después supe que la mujer tenía grandes dificultades respiratorias, y la maniobra en la tráquea había sido utilizada para solventarlos. Ya no me atrevía a decir que todo había terminado, y observé la siguiente maniobra, más bien la olí. Súbitamente un olor putrefacto invadió mis fosas nasales. Busqué su procedencia, y al hacerlo oí un ruido extraño. Era como si una llave de agua se hubiese abierto, y el líquido chorreante hubiese sido descargado sobre el piso del recinto. Me asomé sobre la cama, y vi que del brazo derecho de la mujer la sangre salía a borbotones. Pero no era una sangre normal. Era mucho más diluida, y ligera que aquella, y su olor era espantoso. La vi chorrear por varios minutos. Era increíble que alguien pudiera tener tanto líquido. Súbitamente entendí que la mujer estaba sufriendo una transfusión total. Había visto cómo la boca de Pachita sostenía un extremo de una sonda, mientras el otro era colocado en el interior del vientre, y como un líquido rojo pasaba de un extremo a otro. Era demasiado increíble pensar que la boca de Pachita sirviese como fuente de sangre, pero mi aprendizaje era que lo más probable es precisamente lo más improbable, y no descarto esa posibilidad. Pero, aún así, en este caso no había sonda, y, a menos de sustituir toda la sangre derramada, la supervivencia de la mujer era menos que imposible. Pero la mujer sobrevivió y, mientras todo aquello ocurría, hablaba y bromeaba, y no parecía sufrir dolor, como si viviera fuera de su cuerpo. En realidad, no había otra forma de explicar el mantenimiento de su conciencia.